Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero hablar del valor que tienen los niños ante los ojos de Dios. Los niños son, sin duda alguna, la promesa de un futuro mejor y una de las fuentes más puras de alegría y de enseñanza. Por eso John F. Kennedy dijo un día que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Rabindranath Tagore dijo: cada niño que nace nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres. Y Paulo Coelho, aunque yo no comulgo con su pensamiento, él dijo: un niño siempre puede enseñar a un adulto tres cosas. Primero, a ponerse contento sin motivo. Segundo, a estar siempre ocupado con algo. Y tercero, a saber exigir con toda su fuerza aquello que desea. Entonces, mis amados hermanos, el valor de un niño no radica o no reside en lo que puede llegar a ser, sino en la pureza de lo que ya es hoy. He predicado la palabra del Señor por muchas naciones del mundo a lo largo de 40 años y algo, pero este tema lo considero el tema vital para la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se trata de la responsabilidad que tenemos de conservar la simiente santa y pura que se va a mantener activa en llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo cuando ya nosotros no estemos en esta tierra, y tienen que llevarlo a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El tema está centrado en preparar a los hijos para el servicio a Dios y basado en principios bíblicos. Y veo en todo esto que estoy diciendo que resalta las palabras como llama de fuego, herencia de fe y servicio. Proverbios 22:6, allí está el versículo clave para lo que yo voy a decir a profundidad. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde una perspectiva cristiana, los padres enfrentan una preocupación por los hijos. ¿Por qué? Porque los valores del mundo están en un conflicto frontal con los valores del hogar cristiano, y esa es una realidad constante. No podemos evitarlo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que sí podemos evitar es que la influencia del mundo envenene, contagie esa simiente pura que viene como esa generación de relevo. Entonces, para los padres que entienden esta realidad, tienen el desafío no solo de proteger a sus hijos, sino de equiparlos y prepararlos para que puedan navegar en un entorno que por lo general es hostil a su fe en Cristo. He encontrado en la palabra del Señor 4 pilares esenciales, óigame, para que los padres puedan enfrentar estos tiempos, que son los tiempos del fin, tiempos en que la actividad satánica ha incrementado sus ataques en contra de los hijos de los cristianos. Los hogares cristianos están siendo bombardeados constantemente por las artillerías del infierno. El primer pilar es la formación del carácter sobre el aislamiento. Y yo considero, queridos hermanos, que más que apartar a los hijos por completo, es decir, aislarlos, cosa que es imposible en el día de hoy, la clave es fortalecer su interior, cultivar su ser interior con los valores cristianos,
con la experiencia, con la palabra de Dios, que vean que es palabra viva, que son la norma de fe y conducta de los ciudadanos del reino que viven en esta tierra. Pero entre esos valores hay dos que son fundamentales y determinantes para la supervivencia de los hijos en un mundo totalmente revelado a los principios y deseos de Dios. Estos son, primero, el discernimiento. Esto es enseñarles a cuestionar lo que ven en las redes sociales y en los medios de comunicación bajo la lupa de la palabra de Dios y los principios bíblicos. Segundo, su identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque si un joven sabe quién es en Dios, pues tendrá menos necesidad de buscar validación en las tendencias corruptas del entorno. El segundo pilar es el ejemplo en el hogar. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Queridos hermanos, la corrupción del mundo suele filtrarse precisamente por las grietas de la falta de consistencia espiritual de los padres. Los hijos observan más lo que los padres hacen que lo que los padres dicen. Entonces, el hogar donde se vive en amor, el perdón y la integridad es el refugio más fuerte y seguro contra las influencias de un mundo perdido y que tiene una fuerza de atracción terrible que ha arrastrado a millones y millones a la degradación moral y a la perdición de sus almas. Entonces, eso es colocar a los hijos sobre la roca alta y la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, la roca firme. El tercer pilar es la comunicación abierta. En estos tiempos, amados hermanos, estos tiempos son los tiempos del fin, los mismos que Pablo llama tiempos peligrosos. El secretismo es muy peligroso, es un enemigo mortal y es por eso que es vital crear espacio donde los hijos puedan expresar sus dudas, sus temores, sus tentaciones, sus debilidades, sus errores y hasta sus pecados, sin temor a ser juzgados y condenados legalísticamente, sino con el fin de ser restaurados, guiados, sanados con la sabiduría del Espíritu Santo. El cuarto pilar es la armadura de la oración. Desde el punto de vista espiritual, la batalla no es solo cultural, no es solo una batalla en el sentido externo, sino que también es espiritual. Muchos padres adoptan la práctica de la intercesión diaria, confiando en que, aunque ellos no puedan estar en todas partes y las 24 horas del día con sus hijos cuidándolos, Dios sí lo puede hacer. Dios sí está con ellos. Isaías 49:25, hay una promesa de Dios para ti. Dios está comprometido con aquellos que le sirven. Dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esto es un recordatorio de que la labor de los padres hoy requiere más intencionalidad que nunca. ¿Por qué? Porque ya no se pueden criar hijos en el modo piloto automático. Pero para ahondar más en este tema tan importante, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es ver los hijos como un tesoro y una tarea. Y fíjense, este tema
Lo traigo hoy, 31 de diciembre del 2025. Ya estamos cerrando este calendario de la Tierra y estamos por entrar en un nuevo ciclo. Pero el Dios que estuvo con nosotros durante este año, con todas las experiencias, buenas, malas, persecuciones, victorias, tropezones, todo, está también hoy y estará mañana. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, y el que nos ayudó hasta aquí nos ayuda en el año que viene. Gloria a Dios. La Biblia declara que los hijos son herencia de Jehová y cosestima el fruto del vientre. Eso está en el Salmo 127:3. Esta verdad nos recuerda que los hijos no le pertenecen a los padres, sino que son un regalo y una responsabilidad asignada por Dios a los padres. El mayor deber como padres, después de amar a Dios, es criarlos para que también ellos lo amen y le sirvan. El primer fundamento es la instrucción constante. Como ya lo cité, Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy, es una orden, es una prescripción divina, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Óigame, en tu casa. La formación comienza desde el hogar. Es desde el hogar donde salen los profesionales, los cristianos verdaderos, los padres, los hijos, los ciudadanos respetuosos y honorables. Es allí, en tu casa. Es el centro de luz más importante. Es la incubadora de hombres y mujeres dignos que van a honrar a Dios y bendecir las naciones, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, la preparación para el servicio a Dios no es un evento de una sola vez, sino una forma de vida. Como ya cité, Deuteronomio 6, 6 y 7 nos instruye a tener la palabra de Dios en nuestro corazón primeramente, luego enseñársela diligentemente a los hijos, porque fíjense cómo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa que el servicio no se limita a las actividades de la iglesia. Se enseña hablando de la fe y de los principios de Dios en la vida diaria, en casa, en el camino, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte. Cuando los hijos ven que la fe es relevante en cada momento, entonces ellos están siendo preparados para un servicio que abarca toda su existencia. Amarán a Dios hasta el día que su lámpara se apague, hasta el día que se despidan de esta tierra para entrar en las moradas eternas. Entonces ellos van a amar a Dios como David, como Salomón, como Pablo, como Daniel y otros tantos que lo amaron y que lo siguen amando hoy. La herramienta principal de la instrucción a los hijos indiscutiblemente es el ejemplo paternal. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Los hijos aprenden más de lo que ven en sus padres que de lo que escuchan de su boca. El ejemplo de los padres es el testimonio más poderoso del Evangelio de Cristo. Aunque Pablo habla a la iglesia, el principio es aplicable en el hogar, en todo lugar, en todos los tiempos. Si los padres sirven a Dios con gozo, con humildad y dedicación, pues los hijos
internalizarán que el servicio es valioso, ese será el modelo que ellos van a seguir. El servicio de los hijos comienza con el servicio de los padres. Tercero, la meta. ¿Cuál es la meta? Crianza en disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El objetivo de la crianza bíblica no solo es la obediencia, sino guiar a los hijos a una relación personal, a una experiencia personal y servicio a Cristo. Efesios 6:4 en la parte final dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra fase muy importante es la disciplina y la amonestación. Esto implica corrección, pero siempre con amor, dirigiendo al niño hacia la rectitud y un corazón sumiso a Dios. Fíjense en la frase del Señor. La meta es que el servicio no sea una imposición, sino el resultado de un corazón transformado por el Señor. Se les debe enseñar que servir a Dios es el privilegio más grande que fluye de un corazón agradecido por la salvación. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo otro es el involucramiento práctico. Esto es buscar maneras apropiadas a su edad para que sirvan. Puede ser ayudar en casa, participar en ministerios de la iglesia, mostrar bondad a los vecinos, enseñarle compañerismo, todo eso. Y para cerrar este ciclo, les dejo con un desafío. Proverbio 22:6 nos da una promesa si instruimos al niño en su camino, el camino de Dios para él. Cuando sea viejo, no se va a apartar. Entonces, preparar a los hijos para el servicio a Dios significa, básicamente para mí, 4 cosas. Primero, priorizar nuestra propia relación con Dios. Segundo, enseñarles su palabra de manera constante y práctica. Tercero, ser un ejemplo de servicio, gozo y humildad. Cuarto, involucrarlos en el servicio a Dios desde pequeño. Es desde pequeño que se comienza a cultivar esos valores, como hizo la madre de Samuel. Lo entregó a Dios, se crió Samuel en el templo del Señor y él comenzó a ministrar al Señor desde niño. El hombre que ungió al primero y al segundo rey de Israel, dice que nunca cayó una palabra a tierra sin que Jehová la cumpliera. Así que oremos para que Dios les dé la sabiduría y la gracia para cumplir con esta sagrada tarea y que los hijos sean instrumentos poderosos en sus manos. El servicio a Dios no es solo para adultos. Los niños son una parte esencial y activa en la obra del Señor. El propósito de este tema que yo les hablo hoy es que sepan que Dios usa a los niños ahora, no solo en el futuro, y animarlos a servir en la obra del Señor. Tienes que empujarlo, en el buen sentido de la palabra, a que se encuentren con el terreno, con esa mies, donde ellos sean los obreros dignos que puedan trabajar en la era junto con el Espíritu Santo. Mateo 19:14, ahí Jesús dejó muy claro el lugar especial que tienen los niños en el reino de Dios. Jesús los invita, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Hay gente que le están impidiendo el camino a sus hijos a servir a Dios, porque los desvían con sus malos ejemplos, los desvían porque no ven en los padres ese ejemplo de pasión y de amor por la obra de Dios.
Y dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Jesús los usó como un ejemplo de fe y de pertenencia a su reino celestial. Esta fe simple, humilde y confiada es el corazón del servicio. No son el futuro, son el presente. Y debemos cambiar la mentalidad de que los niños son solo la iglesia del mañana. Son parte de la iglesia de hoy y tienen dones y tienen capacidad para ministrar al Señor. Yo comencé a predicar desde niño y yo he visto niños que predican que tiembla la tierra porque fueron cultivados para esto. Se desarrolló en ellos la pasión, así como un volcán en erupción, por el Evangelio, por las almas, por los perdidos. Hay unos ejemplos bíblicos de servicio infantil y la Biblia muestra que Dios no mira la edad para llamar al servicio, sino la disponibilidad del corazón. Moisés tenía 80 años cuando comenzó a servir a Dios. Josué y Caleb tenían 85. Ahora, para entender el servicio a Dios desde una perspectiva bíblica, es preciso ver que Dios no considera la edad como un limitante para un liderazgo o un ministerio. En la Biblia, los niños no solo son receptores de bendiciones, sino que son agentes activos del cambio. Consideremos algunos ejemplos significativos clasificados por su impacto. Primero, el servicio en el santuario. Veamos a Samuel. Samuel representa la fidelidad constante. Desde que fue destetado, vivió en el tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Elí. Necesitamos entender que la tutela es muy importante para la formación de los niños y los jóvenes en la iglesia. Lo segundo es la acción de servicio. Dice que Samuel ministraba ante el Señor realizando tareas litúrgicas, velando por mantener las lámparas del templo encendidas. ¿Y cuál era el valor de Samuel? La prontitud para escuchar. Su respuesta era: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:10. Ese es el mejor ejemplo y el mayor modelo de disposición al servicio a Dios que yo he encontrado en las Escrituras. Primera de Samuel 2:11 y Primera de Samuel 3:10. El segundo ejemplo tiene que ver con el servicio mediante el testimonio. La criada de la esposa del general Naamán, a pesar de ser una esclava en tierra extranjera, esta joven no permitió que el resentimiento apagara su deseo de servir al prójimo. Ella intercedió por la salud de su amo, el general sirio Naamán, indicándole dónde encontrar sanidad a través del profeta Eliseo, que estaba residiendo en Dotán. ¿Cuál es el valor? Bueno, la compasión y el perdón. Eso es lo que brilla más aquí, porque su palabra de fe salvó no solo el cuerpo de Naamán, sino que llevó a toda una casa a conocer a Dios desde Israel. Quizás yo me he preguntado esto muchas veces, que esa joven fue sacada de Israel, llevada a Siria, solamente para llevar esperanza a este hombre y también para que en Siria conocieran la grandeza de un Dios de poder que sana al enfermo, que limpia la lepra. Él no sabía que Dios le había dado victoria. Lea la Biblia, dice que por medio de este general Dios le había dado victoria al rey de Siria. Mire lo hermoso que es el Señor.
Y lo tercero es el servicio de provisión. Lo encontramos en el niño, en el joven que tenía 5 panes y 2 peces. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el milagro de la alimentación de los 5,000, sin contar la mujer y los niños, comienza con la generosidad de un niño. Solo un corazón de niño puede desprenderse de lo que tiene para que otros sean bendecidos. Aquí vemos la acción de servicio. El joven entregó voluntariamente todo lo que tenía para su propio sustento, 5 panes de cebada y 2 pececillos, y lo colocó en las manos del Señor. ¿Cuál es el valor de esto? El desprendimiento. Yo veo cómo este joven se desprendió de lo que tenía para sustentarse, para alimentarse en esa, digamos, esa procesión detrás de Jesús. Y eso nos enseña que lo poco en las manos de Dios se multiplica para bendecir a multitudes. Juan 6, 8 y 9. Veo también en la vida del rey Josías el servicio en el liderazgo. Josías, él ascendió al trono cuando tenía solo 8 años, era un niño. Y sin embargo, su servicio fue institucional y espiritual. ¿Por qué? Porque cambió el rumbo de toda una nación. La acción de servicio es que reparó el templo y eliminó la idolatría del país. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Cuando se descubrió el libro de la ley que estaba perdido dentro de la casa de Dios. Oh, gloria a Dios. Qué terrible. Hoy vemos que la palabra está perdida. Hay temas que ya no se predican. Hay temas como el rapto de la iglesia, como el juicio final, como la exhortación al pecado, como el tema de la santidad, que se ha perdido dentro de los altares del Señor. ¿Cuál es el valor que yo veo aquí en Josías? Es la integridad. Se mantuvo firme en hacer lo recto. Él dispuso su corazón para hacer lo recto ante los ojos de Dios, a pesar de la corrupción de su entorno. En Segunda de Reyes 22, 1 y 2 está esa historia. Entonces, yo me pregunto hoy, ¿a qué o a quién se debe la falta de disciplina de los hijos en el día de hoy? ¿Qué pasó con aquellos días en el que había respeto, obediencia y sujeción a los padres? Estas preguntas que acabo de hacer sé que genera mucha inquietud en muchos padres que han perdido de vista el llamado de formar hijos de bien y para el servicio a Dios. Y es innegable que el modelo de familia ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Esa sensación de que antes había más respeto suele estar vinculada a que la estructura de autoridad era vertical y jerárquica, mientras que hoy se basa en un modelo más horizontal y comunicativo. Hay unos factores clave a los que los sociólogos y los psicólogos atribuyen este cambio en la disciplina en el hogar, en la disciplina de esta generación de hoy. Lo primero es el cambio de modelo autoritario al modelo permisivo. En el pasado, la disciplina se basaba en el miedo o en la jerarquía incuestionable. Esto se hace porque lo digo yo. Entonces, muchos padres de hoy crecieron bajo ese rigor y en un intento de no repetir lo que consideran errores o traumas de su infancia, se han pasado entonces al otro extremo opuesto, la permisividad, que es igual de dañino, igual de venenoso. Entonces, al querer ser amigos de los hijos, a veces se desdibuja la figura de la autoridad necesaria para poner límites. Y algo que he notado como predicador del Evangelio
a lo largo de estos 40 años de llevar el mensaje por el mundo, he notado que hay congregaciones que son un desastre porque los ministros han caído en la trampa de la permisividad y han dirigido la congregación de la misma manera que ellos dirigen sus hogares, sin respeto, sin orden, sin disciplina, sin conciencia de lo que significa respeto a la autoridad, primeramente a Dios, y la autoridad establecida por Dios. Así como les permiten a sus hijos el pecado, de la misma manera se lo permiten a los creyentes para que no se ofendan con una exhortación o una amonestación que viene dirigida por el Espíritu Santo por su mala conducta. Porque Dios, donde esté, va a exigir respeto y santidad, porque la Biblia dice la santidad conviene a la casa. ¿Por qué? Porque no quieren que se vayan de la iglesia. Y eso es equivalente a preparar cabras para la gran tribulación, para ser sacrificados en las manos del anticristo, irse a las pailas del infierno. Tito 1:5 dice, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Hermanos, se tiene que corregir, se tiene que hablar, hermanos, se tiene que poner el nivel, la plomada de Dios tiene que caer en la iglesia y comenzar desde el altar, bendito sea el Señor. Y Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La falta de disciplina y corrección en el hogar y en la iglesia son los responsables de que haya gente cometiendo pecados de los que nunca se apartan, pasan tiempos sentados en la misma butaca del templo sin un cambio, sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, fuiste llamado a santificación. En un hogar, en una iglesia, en donde no hay temor de Dios, en donde no se vive y practica la santidad, nunca va a haber un verdadero avivamiento genuino del Espíritu Santo, porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Por eso lo que vemos son show, espectáculos y bulla y escenario, pero el Espíritu Santo no está allí. Hay lugares donde no manda el Espíritu Santo, donde la palabra no es la que rige, sino manda el pastor, manda el apóstol, manda el hombre, y echaron a un lado al Espíritu Santo y al Señor, y sin Él nada podemos hacer. Lo segundo es la crianza de hijos de cristal y la sobreprotección, hermano. Hoy hay niños criados como unos niños de porcelana, hijos de porcelana. No se atreven a corregirlo, no se atreven a hablarle con autoridad, porque son niños de cristal, son muñequitos de barro. Y sobre todo, la sobreprotección, que es uno de los errores más grandes que pueden cometer los padres. Es un crimen contra el futuro de esos hijos. Los paralizan, los vuelven inválidos mentales y espiritualmente. Existe en la actualidad una tendencia a evitar que los hijos sufran cualquier tipo de frustración o de incomodidad. Eso perjudica su desarrollo personal y su crecimiento espiritual e intelectual. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que si un hijo no aprende a lidiar con el no en casa, le va a costar desarrollar el autocontrol y la disciplina. ¿Por qué? Porque él espera que el mundo se adapte a sus deseos y a sus caprichos, porque no le enseñaron que el no muchas veces es el semáforo espiritual en la autopista de su vida. Entonces se acostumbran a que como papá y mamá le daban todo, se lo ponían todo en las manos para que no se esforzara, no se fatigara. Entonces va al mundo creyendo que se va a conseguir a papi y a mami en cada esquina, y se estrellan como un camión que se le fueron los frenos. Lo tercero es la falta de tiempo
y la culpa paternal. Porque el ritmo de vida actual obliga muchas veces a que ambos padres tengan que trabajar fuera de la casa durante muchas horas. Esto indudablemente va a generar dos cosas. Primero, la ausencia de la supervisión. Los límites correctivos y disciplinarios no se aplican con constancia. ¿Por qué? Porque los padres nunca están presentes. Segundo, la compensación por culpa. Les explico esto. Al llegar cansados y sentir que pasan poco tiempo con sus hijos, los padres evitan el conflicto o las correcciones para que el poco tiempo que pasen juntos sea feliz. Y esa es la mentalidad del avestruz, cediendo ante sus caprichos que deberían ser limitados. Y hay padres que compensan el tiempo ausente de casa dándoles regalos, dinero, celulares, lujos, cosas materiales que jamás compensarán ni suplirán la presencia de los padres en la vida de los hijos. Lo cuarto es la irrupción de la tecnología. Voy terminando. Lamentablemente hoy en día los padres compiten contra un tercer padre, el algoritmo. Las redes sociales y los dispositivos ofrecen gratificación instantánea. Un like, un video nuevo, el último PlayStation que salió al mercado, un juego, etc. Eso reduce la tolerancia a la espera y la capacidad de atención de los jóvenes. Además, los hijos tienen acceso a una cantidad de información y opciones que cuestionan la autoridad tradicional de forma inmediata. Lo quinto es la democratización de la familia. Mire, antiguamente la estructura familiar no era democrática. Hoy se valora que los niños tengan voz y voto. Y si bien esto es positivo para su autoestima, a veces se interpreta mal. Los niños sienten que están al mismo nivel que los adultos, lo que erosiona el concepto tradicional de obediencia y respeto. Y yo me pregunto, ¿qué pasó entonces con aquellos días en los que había respeto? Y yo creo que no es que el respeto haya desaparecido, sino que ha cambiado de naturaleza. Fíjense, antes se respetaba por el cargo, o sea, ser padre era suficiente para ser respetado. Hoy el respeto tiende a ser ganado, o sea, que los hijos de hoy cuestionan la lógica detrás de las órdenes. Cuando no encuentran una base coherente o ven que los padres no dan el ejemplo, la disciplina se quiebra. Y gloria a Dios, porque Dios nos dejó un manual para actuar en estos casos, y en su poderosa y sabia palabra conseguimos todos esos consejos y pasos para bregar con estas realidades. Hay una promesa para estos días del fin que está en Malaquías 4, 5 y 6, que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es tiempo de que se atiendan estas situaciones y que el hogar, los hijos, póngale la lupa para evitar que sean los próximos huéspedes de las cárceles, las próximas mulas del narcotráfico, las próximas damas de la noche en los prostíbulos, en los nightclubs. Así que esta palabra te la dejo hoy, terminando este año 2025, estamos 31 de diciembre. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Considera lo que te he hablado por el Espíritu del Señor. Cristo está a la puerta, pero hay un compromiso: cree en el Señor. Tú y tu casa serán salvos. Ya tú creíste, pero ahora tu responsabilidad es trabajar en tu casa para que sean salvos
y volemos todos al reino de los cielos. Dios te bendiga. Shalom.